Turquía, donde el este se encuentra con el oeste, es una nación impregnada de un colorido tapiz de cultura e historia. No sorprende que este país se haya convertido en un tesoro de notables descubrimientos arqueológicos. Lo más emocionante fue entrar en uno de los círculos donde están los pilares centrales. Con su ubicación estratégica, Turquía ha servido de crisol de muchas civilizaciones y ha sido testigo del flujo y reflujo de numerosos imperios. Últimamente, estos secretos del tiempo enterrados durante mucho tiempo se han ido revelando y revelan una serie de hallazgos sorprendentes, desde una planta milagrosa hasta un pueblo fantasma de cuento de hadas. Únase a nosotros mientras le mostramos 20 cosas impactantes descubiertas recientemente en Turquía. Número 20. La ciudad subterránea de Derinkuyu. En lo profundo de los terrenos escarpados de la región turca de Capadocia, se encuentra una maravilla escondida, la ciudad subterránea de Derinkuyu, revelado por casualidad en 1963 cuando un propietario estaba arreglando su residencia. Este enigmático hallazgo arqueológico se sumerge a unos asombrosos 250 pies en el vientre de la tierra. Su intrincado laberinto de 18 niveles entrelazados revela un fascinante tapiz de túneles, cámaras, santuarios sagrados, lugares de enterramiento y moradas antiguas que hablan mucho sobre las misteriosas vidas que una vez prosperaron en este santuario subterráneo. Derinkuyu podría albergar a unas 20.000 personas junto con su ganado y almacenamiento de alimentos. La ciudad subterránea data de entre los siglos 8 y 7 a.C., alrededor de la época del reino frigio. Se cree que fue construido por los frigios, un grupo étnico indoeuropeo que habitaba la región. La evidencia arqueológica muestra que la ciudad subterránea fue utilizada hasta finales de la era bizantina. Esta increíble hazaña de ingeniería subterránea permaneció oculta bajo la superficie terrestre durante siglos. La blanda roca volcánica proporcionó las condiciones ideales para excavar los túneles y espacios. Los estrechos conductos permitían la ventilación mientras se mantenía la seguridad mediante un sofisticado sistema de túneles ocultos y gruesas puertas de piedra que podían deslizarse a través de los pasillos. Los espacios habitables en el complejo subterráneo incluían establos, sótanos, almacenes, capillas, tumbas e incluso una escuela religiosa. El agua se suministraba a través de una red de canales desde cisternas de agua de lluvia situadas en la superficie. En general, la ciudad subterránea proporcionó un asentamiento subterráneo autosuficiente que permitió a las personas sobrevivir durante periodos prolongados a salvo de fuerzas invasoras. Número 19. Las espadas más antiguas del mundo. En 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario y poco común. 9 antiguas espadas de cobre que datan de hace 5.000 años, principios de la Edad del Bronce. Se cree que estas armas exquisitamente elaboradas son las espadas más antiguas que se conservan en el mundo. Fueron desenterrados en las ruinas de la antigua ciudad de Arslantepe, en el este de Turquía. Las espadas y dagas se encontraron enterradas juntas en los restos de una armería de palacio quemada. Su longitud varía desde poco más de 7 pulgadas hasta casi 2 pies de largo. Pero lo más fascinante son sus elegantes adornos de plata grabados que se agregaron cuando se forjaron por primera vez. Estos toques decorativos indican el alto estatus y el papel ceremonial de estas espadas de la Edad del Bronce temprana. El nivel de sofisticación del metal apunta a un próspero centro de innovación y artesanía especializada. En Arslantepe, hace casi 5.000 años, los análisis mostraron que las armas fueron forjadas con una técnica llamada confusión, que une ornamentos de plata sobre una hoja de cobre arsenical, núcleo durante el calentamiento y la fundición. La evidencia de estas primeras armas avanzadas sorprendió a los arqueólogos. Número 18. Esqueleto alegre en las ruinas de la antigua ciudad romana de Antioquía. Los arqueólogos descubrieron un piso de mosaico vívido que representa un esqueleto sorprendente pero alegre. Se remonta aproximadamente a 2.400 años, en el siglo III a.C. El esqueleto del mosaico aparece reclinado en un sofá del comedor, con una jarra de vino en la mano, rodeado por la frase «Bien alegre, disfruta tu vida» en griego. Este mosaico de esqueleto bacanal fue descubierto durante las excavaciones de lo que se cree que es una rica casa romana en Antioquía.
Fue encontrado junto a otros 2 pisos de mosaico que representan escenas relacionadas con cenar y bañarse, probablemente destinado a adornar el triclinio o formal. Las condiciones secas han preservado muchos mosaicos impresionantes a lo largo de los siglos. Sin embargo, los arqueólogos quedaron asombrados por el esqueleto. El antiguo artista presentó el esqueleto como invitado de bienvenida a la cena, representante del inevitable disfrute del más allá. Algunos comparan el alegre mosaico del esqueleto con Memento Mori, un recordatorio de que la muerte llega a todos, así que disfruta de la vida mientras puedas. Sin embargo, el esqueleto parece más bien una celebración de los placeres de la vida y de la esperada otra vida. Su mensaje es, en última instancia, el de vivir la vida al máximo. El vívido mosaico del esqueleto proporciona una idea de cómo los antiguos griegos y romanos imaginaban el más allá. Refleja una cultura que se siente cómoda reconociendo la mortalidad humana, con su esqueleto jovial proclamando Carpe Diem. Esta obra de arte ofreció una visión alegre de la muerte a los comensales hace más de 2000 años, muy parecido al arte de esqueletos actual. Número 17. La planta milagrosa Silphium. Silphium era una antigua hierba maravillosa que crecía solo en una pequeña región costera de la antigua Libia. Esta valiosa planta fue apreciada en todo el Imperio Romano por sus innumerables usos medicinales. Casi todas las partes de la planta de silfio de crecimiento lento tienen propiedades protectoras y curativas. Su sap se utilizaba en alimentos, perfumes e incluso como método anticonceptivo. Silphium pronto llegó a valer su peso en plata en la antigua Roma, pero al cabo de unos cientos de años, la planta milagrosa desapareció misteriosamente de la tierra. Silphium era amado, hasta su extinción cuando la sobreexplotación romana provocó su rápido declive. En el siglo I d.C., el silfio fue declarado extinto. Durante siglos, sobrevivió solo en textos históricos, y su ubicación precisa se perdió en el tiempo, es decir, hasta 2022, cuando los arqueólogos turcos hicieron una afirmación notable. Silphium había sido redescubierto en el sur de Turquía. Los expertos identificaron una planta con flores amarillas llamada Férula drug como una coincidencia exacta con la antigua hierba, respaldada por análisis que revelan sus propiedades químicas únicas. Si se demuestra, este silfio redescubierto podría revelar secretos medicinales perdidos hace mucho tiempo. Silphium originalmente solo crecía en una estrecha franja costera de la antigua colonia griega de Cirene en la Libia moderna, densos racimos de tallos altos y delgados coronados con flores amarillas. Su resina medicinal se puede extraer de tallos, hojas, raíces o semillas. Los registros históricos muestran que las tinturas de silfio eran un tratamiento común para la fiebre, los dolores, la indigestión y la tos. Incluso se rumoreaba que curaba la lepra. Pero fueron los efectos anticonceptivos del Silphium sap los que lo convirtieron en uno de los favoritos en los burdeles romanos. Sus semillas en forma de corazón también eran recuerdos románticos. Hacia el año 300 a.C., la economía de Cirene dependía de esta maravilla botánica. Se acuñaron monedas que representaban el silfio como el elemento vital de la ciudad, pero al cabo de 500 años, el silfio se extinguió por una recolección excesiva y por no crecer en otros lugares. Número 16. Arca de Noé oculto bajo el monte nevado Ararat, en el este de Turquía. Los exploradores afirman haber descubierto restos de la legendaria Arca de Noé, descrita en el libro del Génesis. Las leyendas locales, que afirman que el monte Ararat es el lugar de descanso final del Arca de Noé, han impulsado numerosas expediciones a la montaña en busca de evidencia física a lo largo de los siglos. En 2010, un grupo de exploradores cristianos evangélicos de Hong Kong y Turquía afirmaron haber descubierto restos de madera conservados a 12.000 pies de altura en la montaña, junto con compartimentos hechos por el hombre que creen que son corrales para animales. Citan detalles bíblicos que coinciden con pruebas de radiocarbono y escaneos satelitales como evidencia de que podrían ser restos del arca bíblica. Sin embargo, los científicos y arqueólogos se muestran escépticos ante estas afirmaciones y han pedido un análisis científico más exhaustivo. Los artefactos de madera y el diseño no prueban de manera concluyente que se trate del Arca de Noé, e incluso si se derivan de una vasija antigua, podría ser simplemente un barco local arrastrado hasta la montaña, no el arca descrita en la Biblia. Las historias y el folclore de la criatura misteriosa. Número 15. Diyarbakir. Están llenos de cuentos sobrenaturales de fenómenos inexplicables y entidades esquivas. Se sabe que los jinn, por ejemplo,
atraviesan los reinos entre lo visible y lo invisible, materializándose a veces en formas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Recientemente han aparecido imágenes espeluznantes de una peculiar criatura flotante que arroja un enigmático velo sobre las tranquilas calles del distrito turco de Kaya Penar de Klekant, en Diyarbakir. Grabado a través de la lente de una cámara de visión nocturna, el video captura una figura diminuta, de apenas un pie de altura, deslizándose inquietantemente por la carretera desierta, deteniéndose intermitentemente como si reflexionara sobre su existencia sobrenatural. Llamado el extraterrestre Diyarbakir por los espectadores intrigados, este ser peculiar ha provocado fervientes discusiones y especulaciones en todo el reino virtual. Mientras que algunos afirman que podría ser un visitante de otro mundo, llamándolo Dr. Bakir Jin, otros se muestran escépticos y atribuyen el espectáculo a ingeniosos títeres o trucos digitales. Los avistamientos de ovnis han aumentado en Turquía en los últimos años, y muchos pilotos informaron sobre objetos aéreos desconocidos. El inusual vídeo ha impulsado las teorías de que el humanoide flotante está conectado con extraterrestres frecuentemente vistos en el espacio aéreo turco. Pero un sospechoso más terrenal de la figura flotante podría ser un animal como un pingüino que escapó de un zoológico local. En realidad, no se sabe que ningún pingüino habite en los zoológicos turcos. Sin embargo, por ahora, el espeluznante encuentro sigue siendo un misterio inexplicable en un área que ya está llena de tradiciones paranormales. Puerta de Plutón. Número 14. En una ladera de piedra caliza que domina las ruinas de la antigua ciudad curativa grecorromana de Hierápolis, en el suroeste de Turquía, se encuentra una siniestra entrada a una cueva conocida como la Puerta de Plutón o la Puerta al Infierno. Este sitio arqueológico fue descubierto en 2013 e identificado como un antiguo santuario plutoniano dedicado a Plutón, el dios del inframundo. La Puerta de Plutón consiste en una cueva con una abertura que libera humos tóxicos causados por la actividad geotérmica en la zona. Los antiguos griegos creían que estos vapores eran enviados por Plutón y provocan alucinaciones, lo que los llevó a asociar el sitio con comunicaciones y vías hacia el inframundo. Aquí se realizaban sacrificios rituales dentro de la cueva sagrada. Este Plutón siguió siendo un importante destino de peregrinación, incluso después del surgimiento del cristianismo, hasta el siglo IV después de Cristo. Los últimos paganos que buscaron sus propiedades curativas y alucinógenas finalmente se vieron obligados a trasladarse por los líderes cristianos. Durante los siglos siguientes, los desastres naturales y la actividad sísmica ocultan gran parte del sitio. Las excavaciones modernas han descubierto la entrada monumental con inscripciones dedicadas a Plutón y Core. Junto con las columnas jónicas y las ruinas arquitectónicas en la ladera circundante, la cueva todavía emite vapores tóxicos, lo que permite vislumbrar el asombro y el miedo que este lugar sagrado habría evocado hace siglos. Número 13. La ciudad fantasma armenia medieval de Ani. La ciudad atrae desde el borde de Turquía, donde se extiende a ambos lados del río Kurian y la frontera con Armenia. Alguna vez fue una metrópolis próspera, y ahora se erige como un recordatorio inquietante y evocador de su rico y tumultuoso pasado. Fundada hace más de 1600 años en el cruce de importantes rutas comerciales, Ani floreció hasta convertirse en una próspera ciudad amurallada con una población bulliciosa que llegó a tener más de 100 residentes en el siglo XI. Sin embargo, los siglos que siguieron estuvieron marcados por incesantes conquistas y luchas de poder, con la ciudad cayendo bajo el dominio de diversas fuerzas, incluidos los emperadores bizantinos otomanos, turcos, armenios, kurdos nómadas, georgianos y rusos. Esta turbulenta historia de invasiones y desplazamientos finalmente condujo al declive de Ani, un proceso que fue acelerado por los estragos del tiempo y los conflictos humanos. A pesar de su estado ruinoso, el atractivo perdurable de Ani reside en sus majestuosos restos arquitectónicos, en particular la impresionante Catedral de Ani, que es un testimonio de la grandeza de la era medieval armenia, y la iglesia de San Petersburgo, Gregorio. Adornada con intrincados tallados en piedra en el exterior, la iglesia del Redentor medio derrumbada, aunque es una sombra de lo que era antes, todavía alberga fragmentos de sus frescos originales que hablan del legado artístico y espiritual de la ciudad. Más allá de las maravillas eclesiásticas, los restos de las antiguas murallas, torres, palacios y viviendas humildes de la ciudad brindan una visión conmovedora de la alguna vez vibrante vida urbana que prosperó dentro de los límites de Ani.
Con sus silenciosos susurros de una época pasada, esta ciudad fantasma abandonada continúa cautivando a los visitantes de hoy en día, transportándose a una época en la que Ani era un floreciente centro de intercambio cultural a lo largo de bulliciosas rutas comerciales. Número 12. Yanartas, la ladera de la montaña ardiente. La ladera de la montaña de Yanartas, ubicada cerca de Antalya en el suroeste de Turquía, ofrece uno de los sitios naturales más fascinantes e inusuales del mundo. Aquí, pequeñas llamas parpadean continuamente desde respiraderos y fisuras en la pared rocosa del acantilado. Impulsada por depósitos subterráneos de gas metano, esta ladera de montaña en llamas ha mantenido estas llamas constantes durante más de 25 años, lo que dio lugar a su nombre Yanartas, que significa roca en llamas en turco. El fuego que emerge de decenas de puntos a lo largo de los afloramientos rocosos nunca se apaga. Las llamas de color naranja rojizo arden constantemente día y noche, durante todo el año, alimentadas por el gas metano natural que se filtra continuamente a la superficie. Por la noche, las llamas parpadeantes iluminan la ladera de la montaña con un brillo mágico y ardiente que atrae a visitantes ansiosos por presenciar este fenómeno. Esta ladera de la montaña, eternamente ardiendo, ha inspirado muchas leyendas que intentan explicar sus orígenes. La mitología griega antigua hablaba de la quimera, un monstruo que escupe fuego que habitaba esta región y que finalmente fue asesinado por el héroe Balerafón. Se pensaba que la llama eterna que ardía aquí representaba el aliento de fuego de esta criatura mítica. Número 11. El templo más antiguo del mundo. Es un sitio en Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de los albores de la civilización humana. La maravilla arqueológica conocida como Göbekli Tepe, ubicada en la región sureste de Turquía, reveló la existencia del templo más antiguo del mundo, una asombrosa estructura erigida hace más de 11 milenios. Esta revelación innovadora, desenterrada a mediados de los años 90, destrozó suposiciones arraigadas sobre los orígenes y la evolución de las sociedades humanas antiguas. Göbekli Tepe consta de disposiciones circulares de enormes pilares de piedra caliza, tallada conectados por muros bajos de piedra. Los pilares más altos miden más de 5 metros de altura y pesan más de 15 toneladas. Los imponentes círculos de piedra contienen intrincados relieves de animales, como leones, toros, zorros, gacelas, insectos y serpientes. Los arqueólogos fechan las secciones más antiguas de este vasto complejo entre el 9600 y el 800 a.C., lo que significa que fue construido por sociedades prehistóricas de cazadores-recolectores antes de la llegada de la agricultura y los asentamientos permanentes. Esta fecha del Neolítico temprano hace que Göbekli Tepe sea miles de años más antiguo que Stonehenge o las pirámides de Egipto. El impresionante tamaño y las elaboradas tallas de animales indican una sociedad compleja y organizada que no esperaríamos de una cultura de cazadores-recolectores todavía nómadas. El propósito y el significado detrás de Göbekli Tepe siguen siendo un misterio, pero su presencia revolucionó nuestra comprensión de las capacidades de los humanos en la Edad de Piedra. Número 10. La antigua arena de gladiadores romanos. En las ruinas de la antigua ciudad romana de Mastara, en el oeste de Turquía, los arqueólogos han descubierto una monumental arena de gladiadores que data de hace casi 1800 años. Este sorprendente descubrimiento arroja nueva luz sobre la influencia romana en esta región de Asia Menor. La arena mide más de 240 pies de largo y tiene capacidad para más de 20.000 espectadores. 60 entradas arqueadas permitieron a las multitudes ocupar asientos empinados, rodeando un piso de arena elíptico. Aquí, los gladiadores entablaron combates mortales entre sí, bestias peligrosas y, en ocasiones, criminales condenados ante el rugido de los espectadores. Mastara había sido una próspera ciudad romana que se remonta al siglo I a.C. Situada a lo largo de una importante ruta comercial de este a oeste, la ciudad se benefició económicamente durante el dominio imperial romano temprano. Esta impresionante arena de gladiadores refleja la prosperidad de la ciudad en el siglo III, cuando el entretenimiento masivo estaba de moda en todo el imperio. El descubrimiento de la arena es la primera prueba definitiva de que en esta parte de la antigua Turquía se celebraban juegos de gladiadores. Su gran tamaño y su arquitectura clásica indican la popularidad de estos sangrientos concursos. Número 9. Las antiguas tumbas excavadas en la roca de Licia.
A lo largo de las laderas de una ladera que domina las ruinas de la antigua ciudad romana de Mira, en la actual Turquía, se encuentra un sitio extraordinario con elaboradas tumbas excavadas en la roca que datan de hace más de 2300 años. Tallados directamente en los acantilados de piedra, se encuentran los restos de antiguas cámaras funerarias de Licia en forma de tumbas, pilares y relieves estilo templo. Esta antigua necrópolis licia contiene dos grupos principales conocidos como necrópolis del río y necrópolis del océano. Las tumbas de roca varían desde simples aberturas arqueadas hasta estilos de templos más elaborados con múltiples pisos y una intrincada decoración tallada. La mayoría se remonta a entre los siglos IV y II a.C., durante la época en que los liceos habitaban la región. La necrópolis del océano presenta relieves vívidos tallados en la fachada de roca, incluidas figuras esculpidas que alguna vez tuvieron colores llamativos en la tumba de una familia noble de Lesión. Dentro de esto, la necrópolis tiene una talla en su entrada, con 11 figuras de tamaño natural que representan a los miembros de la familia y sus sirvientes, dirigiéndose a un banquete en el más allá. Mientras tanto, en la necrópolis del río, los visitantes antiguos habrían presenciado tumbas que se asemejan a templos griegos con columnas y frontones intrincadamente tallados en piedra. Muchas de las tumbas excavadas en la roca fueron saqueadas por saqueadores de tumbas a lo largo de los siglos, pero siguen siendo un testimonio de la hábil albañilería y los logros artísticos de los licios. Número 8. Sumideros gigantes. Están apareciendo enormes sumideros de hasta 500 pies de profundidad en las tierras de cultivo de la llanura de Konya, en el centro de Turquía. Estos agujeros gigantes, que alarman a agricultores y ambientalistas, se han atribuido al bombeo excesivo de agua subterránea, exacerbado por las condiciones de sequía en esta región agrícola. La llanura de Konya es una meseta árida pero fértil, que durante mucho tiempo ha sido apodada el granero de Turquía por su vital producción de trigo, cebada, azúcar, remolacha y otros cultivos. Pero décadas de bombeo intensivo de agua subterránea para irrigar estos cultivos intensivos en agua han pasado factura, con sumideros que arruinan cada vez más los campos y se tragan extensiones de tierra. Las autoridades locales han advertido que se han identificado más de 600 sumideros en toda la llanura. Nuevos sumideros están apareciendo de manera impredecible, algunos de ellos con una extensión de casi 500 pies de ancho. Se estima que su profundidad se extiende hasta 500 pies o más. Bajo tierra, los expertos vinculan el surgimiento del sumidero a métodos de riego excesivos, no regulados desde la década de 1970 que han agotado el acuífero debajo de la llanura. Las sequías actuales han exacerbado el bombeo excesivo, provocando que el lecho de roca se doble y colapse a medida que se agota el agua subterránea. Número 7. Antiguos talleres romanos. Las excavaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Izanoi, en el oeste de Turquía, han descubierto talleres de la época romana notablemente bien conservados, que datan de hace casi 2000 años. En 2021, los arqueólogos descubrieron un taller de huesos intacto y una tienda de lámparas de aceite dentro del antiguo mercado central de la ciudad antigua. El taller de huesos contenía una variedad de herramientas especializadas para cortar y tallar, lo que arrojó luz sobre la intrincada artesanía utilizada para fabricar objetos a partir de huesos de animales. Los artesanos de los huesos eran muy hábiles y producían joyas, muebles, incrustaciones de dados, instrumentos quirúrgicos y otros artículos delicados. Mientras tanto, en la tienda contigua todavía se conservan lámparas de aceite de terracota intactas. 2 milenios más tarde, como testimonio de otra industria cotidiana de la época, cientos de lámparas producidas en masa llenaban estantes o colgaban de ganchos, listas para iluminar las calles y hogares de la antigua población de Izanoi después del atardecer. Ambos talleres reflejan las industrias artesanales locales y la artesanía especializada que prosperaron en esta importante ciudad provincial romana durante su apogeo en los siglos II y III. Las excavaciones proporcionan una visión poco común de primera mano de las actividades manufactureras que respaldan el papel de Isuno como centro regional de comercio y comercio en la Anatolia romana. Número 6. El antiguo túnel de Tito. Tallado en la base de una ladera de piedra caliza cerca de la ciudad de Antakya, en el sur de Turquía, se extiende el túnel Titus. Una espectacular hazaña de la ingeniería romana que se remonta a más de 2000 años. Este túnel cavernoso de 1400 pies fue construido en el siglo I después de Cristo.
para desviar las aguas de las inundaciones, proteger la cercana ciudad de Seleucia Pieria y mantener operativo su puerto. La inscripción griega del túnel lo identifica como un encargo del emperador Tito, quien supervisó su finalización durante su reinado del 79 al 81 después de Cristo. Cuando se construyó, formó el tercer túnel más largo conocido de la historia romana antigua. Incluso hoy en día, destaca como un ejemplo impresionante de la destreza infraestructural romana. El túnel fue excavado directamente a través del monte Kukuk Kaiser para desviar las inundaciones del río que amenazaban el área de Seleucia Pie. Permanece prácticamente intacto, con un corredor arqueado de más de 15 pies de alto, que se estrecha desde unos 20 pies en la entrada hasta poco menos de 10 pies hacia el final. A lo largo de su recorrido, se pueden encontrar impresionantes nichos tallados y conductos de ventilación. Aunque lleva el nombre del emperador Tito, el trabajo en el túnel comenzó antes bajo el mandato de su padre, el emperador Vespasiano. Después de la muerte de Tito, el emperador Antonio Pío emprendió más trabajos de reparación y finalización de este vasto conducto subterráneo en el siglo II después de Cristo. Número 5. Castillo submarino medieval. Estudios submarinos recientes en el lago Van de Turquía han revelado los restos sumergidos de una estructura de piedra medieval a la que a menudo se hace referencia como castillo submarino. Descubierta por primera vez en la década de 1960, la estructura se encuentra a más de 300 pies de la costa, a 98 pies debajo de la superficie del lago, con una extensión de casi 1000 pies de largo. Sus paredes y habitaciones están construidas con bloques de piedra caliza y columnas de basalto cortados con precisión. Muchas de las piedras más grandes tienen tallas elaboradas, incluido un león realista similar a los motivos arquitectónicos medievales armenios. Aunque inicialmente fue aclamada como la antigua ciudad perdida, desde entonces los arqueólogos han datado la estructura entre los siglos XI y XIV, ubicándola en el período medieval cuando floreció la construcción de castillos alrededor del lago Van. Su ubicación en las profundidades del agua indica un aumento sustancial en los niveles del lago desde su abandono hace siglos. Los investigadores teorizan que pudo haber sido construido como un palacio en la orilla del lago, que luego se hundió debido a los cambios en los niveles del agua y la actividad sísmica común en la región tectónicamente activa. La tradición local habla de una antigua ciudad de leones que desapareció debajo del lago, tal como parece haber sucedido esta enigmática estructura. Apodado un castillo submarino por su diseño y mampostería que se asemeja a las fortificaciones medievales conocidas, esta ruina en el fondo del lago probablemente tenga su propia historia perdida que dio lugar a las leyendas. Aunque sigue siendo un enigma, su descubrimiento proporciona otro ejemplo apasionante de las antiguas estructuras sumergidas de Turquía que siguen desconcertando a los investigadores modernos. Número 4. Mazmorras de Drácula. Debajo del castillo medieval de Toket, en el norte de Turquía, los arqueólogos han descubierto túneles subterráneos, mazmorras y cámaras secretas que alguna vez pudieron haber albergado al infame Vlad el Empalador. Vlad gobernó Valaquia en el siglo XV, y su cruel reputación sirvió de inspiración para el personaje de Drácula de Bram Stoker siglos después. Construido por el emperador romano Cómodo en el siglo II después de Cristo, el castillo de Toket fue capturado por los otomanos en 1393. Vlad el Empalador estuvo prisionero aquí en 1442, junto con su hermano, como palanca contra su padre, que gobernó Valaquia y luego se alió con Hungría contra los otomanos. Las descripciones del encarcelamiento y la tortura de Vlad en Toket se alinean con las habitaciones subterráneas recién excavadas, lo que añade credibilidad a la teoría. Los arcos de ladrillo, las tallas de piedra y las herramientas medievales también encajan en la época del siglo XV, cuando Vlad y su hermano estuvieron cautivos aquí. Si bien es imposible vincular de manera concluyente las mazmorras subterráneas con Vlad el Empalador, las profundidades aún ofrecen una idea del papel del castillo de Toket en las luchas de poder regionales hace 500 años. Ya sea que se usarán para encarcelar a Vlad o no, las mazmorras y los túneles secretos fueron ciertamente útiles para retener a los prisioneros políticos por parte de los gobernantes otomanos de la época. Las renovaciones del castillo que revelaron las habitaciones olvidadas preservarán mejor su oscura historia para los visitantes de hoy. Aunque el tiempo que Vlad pasó aquí fue corto antes de regresar a la brutal infamia en Valaquia, su supuesta mazmorra de Toket sigue siendo una parte convincente de la leyenda de Drácula.
Número 3. Las impresionantes terrazas de piedra caliza blanca de Turquía. Cubren un acantilado con vistas a la antigua ciudad balneario grecorromana de Hierápolis en Turquía es Pamukkale, un paisaje sobrenatural de deslumbrantes terrazas de piedra caliza blanca y piscinas minerales que caen en cascada por la ladera de la montaña a lo largo de más de media milla. Formado por aguas termales que fluyen durante milenios, Pamukkale se ha ganado el apodo de Castillo de Algodón por su apariencia de terrazas blancas y esponjosas. El agua turquesa rica en minerales ha estado fluyendo montaña abajo durante siglos, depositando el carbonato de calcio que con el tiempo dio forma a las piscinas escalonadas de piedra blanca. Las cálidas y brillantes piscinas de color azul contrastan vívidamente con las terrazas de piedra travertino blanco, como la nieve que presentan una escena impresionante. A diferencia de cualquier otro lugar del mundo, este entorno de país de hadas ha atraído a visitantes desde la antigüedad por sus aguas terapéuticas, que se cree que tienen propiedades curativas. Los antiguos griegos y romanos fundaron aquí una ciudad balneario del que quedan ruinas. Hoy en día, las piscinas excavadas en la montaña ofrecen lugares perfectos para bañarse entre cascadas e impresionantes terrazas de piedra. Número 2. La ciudad fantasma del cuento de hadas. En lo profundo del noroeste de Turquía se encuentra Burj al-Babas, una extravagante ciudad-castillo abandonada abruptamente antes de su finalización, lo que le valió el sobrenombre de ciudad fantasma de cuento de hadas. Concebido para ser un opulento pueblo de villas estilo castillo, los problemas financieros lo convirtieron en una ruina moderna con hileras de mini castillos vacíos, idénticos en el bosque. El ambicioso desarrollo de lujo comenzó en 2014, prometiendo 732 residencias de cuento de hadas que se asemejan a castillos franceses o castillos europeos, con un enorme edificio comunitario en el centro de la ciudad con forma de sitios famosos como la Basílica de San Pedro. Financiadas por inversores adinerados, las lujosas casas de vacaciones se comercializaron entre compradores ricos, en su mayoría de Oriente Medio. Sin embargo, una recesión en Turquía ahuyentó a los compradores, y cuando la empresa constructora se vio en quiebra en 2018, el trabajo cesó abruptamente. Ahora, las enredaderas trepadoras invaden las villas de piedra sin terminar. Su incongruente grandeza europea parece inquietantemente fuera de lugar en medio de los bosques de la Turquía rural. Sin embargo, incluso en su estado abandonado, Burj al-Babas conserva su carácter caprichoso, atrae a sus ruinas artificiales que evocan castillos míticos recuperados por la naturaleza. Aunque decepcionante para sus inversores, la abortada ciudad-castillo se ha convertido accidentalmente en una atracción turística. Los visitantes vienen a explorar las villas vacías, imaginando lo que podría haber sido para este fantástico complejo interrumpido demasiado pronto. El Burj Al Baba se erige como un monumento a la ruina, los sueños y el colapso económico. Número 1. La misteriosa tumba. En la carretera, en medio de una concurrida carretera en la ciudad turca de Sivas, se encuentra una vista peculiar, una tumba antigua marcada por una lápida pero sin información sobre su ocupante. Esta misteriosa tumba al borde de la carretera se ha convertido en un hito, pero sus orígenes siguen siendo desconocidos. La tumba se encuentra de manera incongruente en una acera llena de tiendas en el barrio Neburuz de Sivas, una ciudad en la provincia turca de Van. En su cabecera se encuentra una lápida cónica con la inscripción simplemente Garabón Marhaba en turco otomano. Nadie sabe quién era ese Garabón Marhaba ni cuándo murió. A pesar del tráfico constante, la tumba se ha conservado cuidadosamente. Los lugareños dicen que ha ocupado el mismo lugar al borde de la carretera desde antes de que existieran los edificios circundantes. Algunos teorizan que originalmente pudo haber estado ubicado en un cementerio o en el patio de una iglesia o mezquita que anteriormente se encontraba allí. Cuando comenzaron las obras en la calle y los edificios contiguos, la tumba quedó completamente intacta. Ahora los coches y los peatones simplemente maniobran alrededor de la peculiar lápida. Durante generaciones, los residentes han respetado esta tumba como un hito local, aunque su historia es un misterio. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, amigos.